Muy buenas tardes, aquí de nuevo, una vez más con ustedes. Quiero bendecirlos con una palabra en este domingo, para toda la iglesia, para toda la familia, para los hijos aquí de Carlos Paz. Síganos a través del YouTube, la página oficial de Jesucristo Fuente de Vida. Búsquenlo ahí en YouTube, Villa Carlos Paz. Bueno, quiero realmente compartirte una palabra en este domingo para que la puedan disfrutar muchos. Y realmente tiene que ver con la tecnología, porque Dios está en la tecnología y a través de la tecnología estamos llegando a muchos lugares. Claro que están las redes para llegar a todo eso. Bien, quiero contarte algo. Hace un tiempo atrás estuve con un problema en la PC y cuando tuve un problema en la PC me di cuenta que había caducado un antivirus, la cual se me llenó de virus la computadora y bueno, me fui de un amigo de aquí de Villa Carlos Paz y le digo, mira, yo quiero reiniciar toda la computadora, quiero formatearla toda completa porque tiene muchos virus. El tema es que no quiero que se me pierda nada en la computadora. Quiero que queden todos los documentos, todos los archivos, tengo fotos, tengo videos, tengo recuerdos, cosas que escribí que realmente son de gran importancia para mí. Y no quiero perder nada. Me dijo, no, mira Luciano, quédate tranquilo porque para esos casos se hace un backup. Y cuando haces un backup no perdés nada. Me dice, te queda todo ahí, luego yo te doy la compu y tú tienes todo ahí hecho en la computadora. Y nunca lo vas a perder. Y digo, no se pierde la información, no se pierde nada. Qué bueno que no perdamos nada, le digo, porque a mí me interesa eso. Y me puse a pensar, después cuando llego a mi casa, me puse a pensar de que qué bueno nosotros los ministros hacer un backup. ¿Y qué es un backup? Un backup es hacer una copia de seguridad que mediante un proceso se transfieren todos los datos. Y digo, nosotros los ministros estamos obligados a hacer algo así. Tenemos que hacer un backup. Un backup hizo nuestro Padre con nosotros. Él nos impartió lo mismo que está en Él, en nosotros, para que le demos continuidad a la obra. No se pierda la información y mediante un proceso, no es que eso viene de un momento para otro, mediante un proceso. Cuando yo llevé esta computadora a hacer esto, me dijo, esto no va a ser, vas a tener que esperar 1 o 2 días que se haga, porque es un proceso. Y digo, qué bueno, mediante un proceso nuestro Padre nos transfiere la información y la formación para que no se pierdan los datos ni ningún archivo y se dé continuidad a la obra. Que no se pierdan los datos de ganar alma, que no se pierdan los datos de multiplicarnos, de establecer iglesias, de predicarle a todas las personas que realmente necesitan, de unir las familias. Digo, eso es hacer un backup, lo que nuestro Padre hizo con nosotros. Entonces nosotros necesitamos seguir y hacer un backup. ¿Y esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, quiero que analicemos algo en la Biblia. Ahí nomás veamos un backup. Vamos a analizar algo para que vean que realmente Dios está en la tecnología. Segunda de Reyes 25, verso 18, dice así: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 de la guardia de la vigilia. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Al primer sacerdote, cuando analicé el primer sacerdote, yo creo que sacerdotes somos nosotros, también es Jesucristo, pero aquí la Biblia dice el primer sacerdote. La palabra primer en el original hebreo significa rosh. Rosh significa cabeza. Entonces, el primer sacerdote es cabeza. Pero ahí, el segundo sacerdote, Sofonías, significa, la palabra segundo ahí significa copia o documento, como que es un documento igual. Pero mire lo que significa. Yo lo tengo anotado en la PC y significa repetición o copia de documento. Y digo, qué tremendo. Hay un backup en la Biblia. No es el primero, no es el último, porque sabemos que hay varios. Pero te lo quería explicar lo que realmente significa. El primer sacerdote. Jesús es el primero. Jesús es cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos cabeza de nuestros hogares. Y tanto como Jesús y como nosotros en nuestros hogares, deberíamos también hacer un backup.
darle continuidad a la generación, que porte ese legado realmente que está en nuestro espíritu, esa formación, y siga y le dé continuidad a todo lo que nosotros hacemos. Y digo, qué bueno es todo esto que podamos aprenderlo a través de las Escrituras. Y realmente Jesús lo dijo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Y yo muchas veces a eso lo podemos enfocar en muchas áreas. Yo lo quiero enfocar en esto. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Para mí, creo que Jesús está diciendo que Él necesita la iglesia que haga backup, que transfiera de generación en generación la misma información que fue dada desde un principio. Multiplicarnos, ganar almas, formar, creo que tiene que ver con eso. Entonces, como no se encuentra eso, Jesús dijo, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reposar su cabeza. Entonces creo que para que Jesús repose su cabeza, sea la cabeza de la iglesia, los ministros, los sacerdotes de los hogares, tenemos que hacer nuestros backup. O sea, transferir mediante un proceso y hacer una copia de seguridad. Y qué maravilloso es poder a través de la Escritura explicar algo tan precioso. Sé que es atrapante. Y bueno, como te dije recién, no es el primero, no es el último. Nosotros deberíamos hacerlo. Por ejemplo, si analizamos algunos backup que se hicieron, lo vemos al apóstol Pablo, que lo hizo con Timoteo. Vemos a Elías, que levantó a un Eliseo, hizo su backup, donde realmente después de que Elías fue él arrebatado por Dios sin ver muerte, vemos que los profetas lo vieron a Eliseo y dijeron, tiene el espíritu de Elías. Es porque había dejado su backup hecho. También vemos cómo Moisés dejó a un Josué. Si usted analiza, tengo algunos versículos para que podamos leer. Yo te los voy a leer rápido. En el libro de Éxodo 24:13 dice que se levantó un servidor. Moisés levantó un servidor como Josué. Servidor. En el libro de Números, ahí más adelante, 22, verso 28, es un ayudante de Moisés, aquel Josué. Creo que Josué sabe que en algún momento él va a ser el sucesor de Moisés. Por eso se preparó. Por eso él se preparó. No es que eso viene de repente. Él se preparó. En el libro de Deuteronomio 34, verso 9, él puso las manos, Moisés puso las manos sobre Josué y transfirió de su espíritu. Luego sabemos que muere Moisés. Y ahí nomás en el libro de Josué 1:1, Dios hace el llamamiento a Josué y vemos cómo la copia de seguridad está activa y Dios lo usa de una manera tremenda, donde sabemos que Josué realmente destruyó todo lo que había por delante, venció, derrotó más de 30 ciudades fortificadas. Y bueno, realmente Dios usa mucho a la copia de seguridad. Es una copia de seguridad, uno igual a mí. También la hizo el rey David. También David levantó a un Salomón, donde fue muy usado por Dios. Fue el hombre que le construyó a Dios el templo. Fue el hombre más poderoso en aquel entonces. Fue el hombre más sabio, el sabio Salomón. Dios utiliza mucho. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos hacer esa copia de seguridad? Porque ellos serán muy utilizados por Dios. Por eso nosotros creo que tenemos la obligación de poder hacerlo. Ahora, si me acompaña usted ahí donde estamos, te quiero mostrar algo más. Quiero mostrarte algo que está en el libro de Jueces 7, verso 16. Jueces 7, verso 16 de su palabra. Mire lo que dice. Voy a hablar de Gedeón. Y quiero explicártelo, después usted lo lee. Todo lo que te voy a explicar ahora está en el libro de Jueces. Para resumir un poco el mensaje, que no se me haga tan largo y que puedas disfrutarlo, que puedas realmente saber que Dios está en la tecnología. Gedeón tenía un ejército en aquel momento, si usted lo lee en Jueces 7, de 32.000 hombres para ir a la batalla. Pero Dios le habla y le dice, bueno, mira, de todos los que tengan miedo,
quiero que se vayan y se vuelvan. Porque con miedo no se puede ir a la batalla. Es como que yo le diga a usted, con miedo no podemos afrontar todo lo que se viene en este tiempo de esta pandemia. Entonces los que tengan miedo, vuélvanse a su casa. Y dice que de los 32.000 se volvieron 22.000. Y quedaron 10.000. Y me dio una suma más o menos. Creo que los que tenían miedo fueron el 66,6%. Un número terrorífico son los que tienen miedo. Y el 33,3% fueron los valientes, un número también para poder analizarlo, que significa la muerte de Cristo, un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. No me voy a meter en eso ahora, en explicar, porque lo que menos quiero hacer es hablarte de numerología. Sí quiero hablarte de lo que realmente significa. Quedaron 10.000 y aún Dios le dice a Gedeón, mira, para destruir al pueblo amalecita, quien les destruía sus cosechas, necesitamos aún reducir más todavía nuestro ejército. Entonces sabemos la historia, terminaron siendo 300 hombres, los cuales Gedeón en un momento les dice, mírenme a mí, como yo toco la trompeta, toquen ustedes. Y para ir a la batalla. Vamos a leerlo, no quiero desaprovechar esto y quiero leerlo. Jueces 7 versos 16 dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas, ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y el verso 18 dice, yo tocaré trompetas y todos estarán conmigo y tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Miren lo que está diciendo Gedeón. Tremendo. Lo que a mí me entusiasma, realmente me entusiasma conocer la escritura. Miren como yo hago. Miren la copia de seguridad, clarita. Miren como yo hago, como toco esa trompeta y ustedes toquen de la misma manera. En el mundo espiritual nosotros estamos vistos como trompetas. Trompetas que son formadas a golpes de martillo, que eran de un solo metal. No había división, un solo metal formada a golpe de martillo. Y eso tiene que ver que para que nosotros tengamos un buen sonido, hablemos bien, somos formados a golpe de martillo. El libro de Jeremías explica que su palabra es como un martillo que quebranta la roca. Entonces, no siempre vamos a levantar una copia de seguridad posicionando por amigos, conocidos, sino habrá que formar y muchas veces habrá que martillar, que golpear para que sean trompetas que hablen sonidos certeros. Porque el apóstol Pablo lo explica y dice, si la trompeta emitiera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, para que nosotros podamos hablar de la misma manera que nos hablaron, debemos ser formados y muchas veces a golpe de martillo. No quiero hablar de la formación de la trompeta, quiero hablarte de un backup. Entonces miren, ahí vemos uno, Gedeón. Para que podamos hacerle frente a quien nos destruye la cosecha, tenemos que hablar un mismo lenguaje. Miren cómo toco y toquen. Qué tremendo, ¿no? Entonces, muchas personas piensan, nuestra cosecha no la podemos ver, y la cosecha lo podemos ver en las iglesias, son los hijos, nuestras cosechas pueden ser materiales. La cuestión que al pueblo de Israel en aquel entonces los amalecitas les destruían. Y lo primero que tiene que hacer Gedeón es traer unidad y que todos hablen de la misma manera. ¿Por qué? Te lo quiero explicar en pocas palabras porque quiero pasar a la otra parte del mensaje. Cuando todos hablamos la misma manera, es difícil penetrar. Supongamos que alguien quiere venir a confundir a mis hijos de la iglesia. Pero yo ya hice un backup. Son una copia de seguridad, está transferido lo que hay en mí en ellos. Entonces viene alguien y dice, viste, aquel lugar no te conviene o no te conviene ir a esa iglesia. Y el que está conmigo le dice, no me hables mal de mi pastor. Y entonces se va a otro y le dice, mira, tú no debes ir a esa iglesia, ahí te roban, ahí te piden el diezmo. Mira, no me hables mal de la iglesia y no me hables mal del pastor. Esa persona que viene a confundir se termina dando cuenta que todas las personas hablan un mismo lenguaje.
suenan todos iguales, hablan de la misma manera, hay una forma de pensar muy parecida. Claro, uno se ocupó de hacer el backup, ahora no nos pueden confundir. Y como no nos pueden confundir, al pueblo a los Amalek, tampoco le pueden entrar a Gedeón y destruirles la cosecha. Qué bueno es que no nos puedan destruir la cosecha y nunca la van a poder destruir, porque yo creo que se está levantando un pueblo, una iglesia bien fuerte, que todos hablan un mismo lenguaje que habla nuestro Padre, nuestro apóstol. Qué bendición es poder compartirte esto. Realmente sabemos cómo contrarrestar al enemigo de la cosecha. Hablemos todo un mismo lenguaje. Nimrod, estando a la cabeza en contra de Dios, él quiso llegar hasta el cielo para poder gobernar y fue Dios quien confundió sus lenguas. Realmente, bueno, no me voy a meter en eso ahora. Quiero que realmente podamos ver nosotros esos backup en la Biblia. Y bueno, quiero avanzar un poquito. Ahora te voy a seguir hablando un poco de la tecnología. Y dentro de la computadora se puede hacer un backup, que es transferir mediante un proceso todos los datos. Usted ya sabe lo que es. También existe un disco de almacenamiento, donde podemos almacenar cierta cantidad de cosas. Un disco. Entonces, si yo tengo un disco de 500, o como este que es de 1.3 tera, y le quiero poner 1.5, no va a entrar porque no hay capacidad en el disco. Entonces me va a decir la computadora que está lleno el disco y que no voy a poder darle tanta información porque ya no hay capacidad. Y encontré también en las escrituras algo que habla de la capacidad y tiene que ver con esto. Por favor, si usted está del otro lado, es importante que lo lea. Esto está en el libro de Mateo 25, verso 14. Lo vamos a leer de ahí en adelante. Y es la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escuche bien, sus bienes entregó. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. No es que Dios hizo diferencia entre dar sus bienes. No es que Dios le da más a uno y le da menos a otro porque sí. Dios da sus bienes conforme a su capacidad. Y digo, mire qué tremendo Dios en la tecnología. ¿Cómo podemos hacer esa comparativa? Claro, yo no le puedo dar más a la computadora porque no tiene capacidad. Entonces, para que Dios nos dé sus bienes, tenemos que tener, ¿qué? Capacidad. Qué impresionante eso. Y digo, qué bueno. Para eso, quiero que veamos algunas cosas, porque a uno le dio 5 y a uno le dio 2, pero conforme a su capacidad. Ahora, capacidad necesitamos tener. Número 1, hacer un backup. Número 2, necesitamos tener capacidad. Y eso tiene que ver con el backup que hizo Jesús. El backup que hizo Jesús se llama Espíritu Santo. Él les dijo ahí por el libro de Juan 14, verso 16, yo me voy, pero mando otro consolador, el Espíritu Santo. Ahí está el backup de nuestro Señor Jesucristo, quien está en nosotros, y como está en nosotros, nos ensanchó la capacidad. Por ejemplo, cuando Él vino en el Pentecostés, llenó la casa, ensanchó la capacidad pensante de todos y hasta el día de hoy nadie pudo detener la obra. O sea que Dios da sus bienes a quienes ensanchan su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras trabajemos para Dios, con el Espíritu Santo, quien es el backup de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener capacidad de poder almacenar, haciendo la obra de Dios, almacenar sus bienes. Digo, qué tremendo que Dios. Dios es maravilloso. Para terminar, quiero dejarte este humilde mensaje impartido en tu corazón, para que puedas reflexionar. Seguramente esto
te hará reflexionar. Acompáñenme por favor ahí en las Escrituras, en el libro de Lucas 5, verso 2. Lucas 5, verso 2. Número 1, hicimos un backup. Número 2, administramos la capacidad para que Dios nos dé sus bienes, y eso lo hace el Espíritu Santo, que es el backup de nuestro Señor Jesucristo, pero que ensancha nuestra capacidad, y Dios nos da los bienes. Eso tiene que ver con que nosotros hacemos la obra de Dios, y Dios te ve haciendo la obra. No por algo dice que el que gana alma es sabio. El que gana alma ensancha su capacidad. ¡Qué tremendo! Y por último, quiero que veamos las redes. Mateo 5, verso 2 de la palabra. Creo que esto se está entendiendo. No es tan difícil de entenderlo, pero que dejará algo en tu corazón, algo en tu espíritu. En este tiempo donde estamos a través de las redes sociales, llegando a muchos. Espero que esto llegue. Me tomé el tiempo, créanme que me tomé el tiempo de todo un día leyendo la palabra y buscando, anotando, para poder compartirte este mensaje. Y creo que es de parte de Dios. Para este tiempo será exacto para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Para nuestros hijos también. Esto es para la gente que tiene familia. Haga su backup mediante un proceso. Realmente forme a su hijo. Y eso hará que nuestros hijos ensanchen la capacidad. Y usted le dará bienes porque es capaz. Así hace Dios con nosotros. Y por último, veamos lo que está escrito en la Biblia aquí, en el libro de Mateo 5, verso 2. Dice la Biblia. Lucas 5, verso 2. Me había ido por otro lado. Lucas 5, verso 2. Y dice así. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahora, ahí está Jesús. Dice que vio esas barcas y los pescadores lavaban sus redes. ¿Qué quiero decirte con esto? Limpia tus redes. Limpia tus redes sociales. Limpia, quita, elimina, bloquea a aquella gente tóxica que está en contra de Dios. Esa gente que quiere confundir. Limpia tus redes. Limpia las redes. Si estás viendo pornografía, si en tus redes tienes cosas que no tienes que tener, limpia. Es tiempo de limpiar las redes. Hay gente que realmente también los tenemos en Facebook. ¿Y para qué están? Para desanimar, para tirar palos. Quieren explicaciones de todo. Cuando el libro de Proverbios 26, verso 4 dice que a los necios no hay que darle explicaciones. No perdamos el tiempo en darle explicación al necio. Limpia tus redes. Mira bien que hay 2 encuentros. Jesús se encontró primera vez con todos sus discípulos que estaban pescando con Pedro. Vamos a leerlo. Lucas 5, ahí donde estábamos, dice así. Escuche bien. Aconteció, 5 verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra por un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga adentro, echad las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Era de noche, y en medio de esa noche dice la Biblia que sus redes se rompían. Jesús se encuentra con ellos en el libro de Juan, pero ya no se encuentra de noche. Dice la Biblia en el libro de Juan
21, verso 4 en adelante, lo voy a contar solamente, que no se encontró Jesús de noche. Esa vez que se encontró de noche, se rompieron las redes. Y es para que analicemos. Veamos que primeramente limpiemos las redes, quitemos la gente tóxica. Saquemos de las redes todo lo que tenga que ver con la pornografía, saquemos de las redes todo lo que tenga que ver con la astrología, todas esas cosas malas que no tienen nada que ver con Dios. Dios tiene que estar en las redes. Jesús se apareció de noche con ellos y de noche se rompieron las redes. La idea es que las redes saturen, pero con el Evangelio como está haciendo nuestra iglesia. Llenar las redes, pero de las verdades de Dios, de su palabra, traer luz a cuánta gente, ¿no? Jesús se volvió a encontrar ahí en el libro de Juan 21, 4 en adelante. Y ya Jesús está resucitado, pero no se encontró de noche, se encontró de día y les dijo, tiren las redes del otro lado. Es ahí cuando Pedro pescó 153 peces. Ahí no se rompió las redes. Si vemos la primera vez que se apareció Jesús, donde se rompieron las redes, Pedro le termina diciendo a Jesús que él era un pecador. La segunda vez que se aparece Jesús, donde pudieron traer la pesca, que pescó 153 peces, ahí Jesús le dijo a Pedro que tenía que ir a la obra del ministerio 3 veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús tiene que estar en las redes. Jesús, Dios, tiene que estar en nuestras redes sociales. Con Él vamos a saturarlas. Escuche bien lo que le voy a decir. Número 1, hagamos el backup para que mediante ese proceso le podamos transferir a nuestros hijos, a nuestros ministerios que van a seguir y ellos sean ensanchados en sus capacidades, reciban el bien de Dios y con el bien de Dios impartamos a través de las redes en este tiempo. Un tiempo donde realmente yo creo que si lo entendemos, hagamos lo que Jesús quiso hacer. Limpiemos nuestras redes. Saquemos la gente que hay que sacar. No miremos cosas de noche. De noche se rompieron las redes. Pero de día, en el nuevo amanecer de Cristo, hubo totalidad de pesca. Y la iglesia va a pescar y va a tener la totalidad de parte de Dios, porque Jesucristo te dice, amanecerá un nuevo día donde las redes no se van a romper y será el mejor llamado de atención donde voy a impartir hasta los confines de la tierra. Acuérdese, haga su backup, transfiera los datos, transfiera lo que hay en su espíritu, lo mismo que nos transfirió nuestro Padre, nuestro apóstol. Ellos tendrán capacidad para poder administrar las cosas de Dios, para poder administrar los bienes de Dios. Y luego, a través de las redes limpias, pesquemos la totalidad, porque es para este tiempo. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios quiera puedas aprovechar este mensaje, nutrirlo más, sacar todo lo que más puedas de él. Y bueno, mi tarea fue mostrarte que Dios está en las redes y está en la tecnología 3D. Te bendigo.